Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. En el curso de Historia Universal vamos a ver acerca de la Guerra Civil Siria, los distintos puntos de vista sobre este enfrentamiento. Guerra Civil Siria. A ver, ¿en qué contexto se da esta guerra? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué ocurría en Oriente Medio para que se desate esta guerra? A ver, primero, en la Primera Guerra Mundial, muchos países que van a establecer imperialismos, o sea, imperios, y posterior a eso, como consecuencia de ejercer imperios, van a fundarse colonias, se van a repartir Oriente Medio, en específico Oriente Medio. Este territorio ocupado de Oriente Medio, que va a ser repartido entre los imperios, tiene intereses políticos y económicos. Pero lo que se deja de lado son las costumbres, la religión, las etnias de la población que ya vivía en este lugar. Al sufrir una invasión, al convertirse en una colonia, va a haber un intercambio cultural entre los invasores y las personas que ya vivían en el lugar. Muchos van a estar en contra de esta invasión, otro grupo se va a adaptar a la influencia del extranjero, pero van a haber pueblos que no van a poder adaptarse a esto. O sea, la imposición de un pueblo y otro pueblo a que coexistan, en vez de que sea algo positivo, va a ser algo muy negativo y que va a desencadenar en asesinatos, en guerras, en conflictos. Por ejemplo, a ver, el Islam, que es la religión, una de las religiones con mayores seguidores en todo el planeta, el Islam, tiene dos corrientes, el sunismo y el chiismo. O también le llaman al sunismo sunitas, los sunitas, y al chiismo los chiitas. Los sunís, los sunitas y los chiitas, los dos son musulmanes. Los dos son musulmanes, pero hay una diferencia. Los sunitas son la mayoría, o sea, el pueblo de los sunitas son una mayoría, mientras que los chiitas es un pueblo musulmán también, pero es minoría, ¿ok? Es minoría. Los chiitas se encuentran en varios países del Medio Oriente, excepto en dos países donde no van a encontrar ningún chiita. En Irán y en Irak no se va a encontrar el pueblo chiita, pero en los demás países que conforman los países de Medio Oriente sí van a haber población chiita. El problema es que los sunitas, que son mayoría, y los chiitas, que son minoría, van a luchar a nivel ideológico. ¿Pero por qué? Si los dos son musulmanes. Pero uno de ellos va a creerse más importante que el otro porque supuestamente descienden directamente o tienen cierta descendencia de Mahoma, el profeta musulmán. Mientras que los otros no van a tener esta descendencia y van a ser discriminados por ese motivo. A ver, los años 80. ¿Qué pasó específicamente en Siria? En 1970, tras un golpe de Estado, llega al poder un militar a Siria. ¿Quién es? Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, cuando llega al poder de Siria, tiene apoyo de la URSS, un gran aliado. No olvidemos que estamos hablando en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría recién acaba en el 91, así que estamos en pleno auge de la Guerra Fría. Así que este general
sirio llamado Hafez al-Assad da un golpe de estado y se convierte en el nuevo presidente o rey de Siria. Segunda medida que va a hacer Hafez al-Assad, va a nacionalizar el petróleo. 2 años después que llega mediante un golpe de estado a Siria. Para el año 2000, Hafez al-Assad ya no va a estar vivo. Hafez al-Assad tiene a la segunda persona que cuando él muera lo va a reemplazar. ¿Quién es? Su hijo. El hijo de este general que va a dar un golpe de estado va a ser Bashar al-Assad. Y Bashar al-Assad es el actual presidente de Siria. Actualmente, 2020, Bashar al-Assad, el hijo del dictador Hafez al-Assad, es el presidente. Pros y contras. Cuando Bashar al-Assad llega al poder, ocurren ciertos avances a nivel tecnológicos, pero así como hay algo positivo, también hay negativo. Lo negativo vendría a ser que la forma de gobierno que va a tener Siria va a ser dictatorial, igual que su padre. Cuando Hafez al-Assad llegó al poder por golpe de estado, automáticamente se convirtió en un dictador. Una vez que este señor le cede el poder, por derecho le corresponde a su hijo, también sigue la política de su padre. O sea, un gobierno que no es elegido por las votaciones, por la elección de un candidato, es un gobierno dictatorial. Así que va a seguir el consejo y la forma de gobierno de su padre. Por lo tanto, Estados Unidos, Israel, que es el país que fue creado en 1947-48, porque Israel antes del 47 no existía como país, sino que por influencia de Inglaterra, apoyo de Estados Unidos, llega a fundarse. Ya, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, que tiene como socio político y económico a Israel, ven con malos ojos al gobierno de Bashar al-Assad. Lo consideran un gobierno que va en contra de los derechos de las personas, en contra de los derechos humanos. Lo ven como un gobierno que no fue elegido por el pueblo, sino un gobierno dictatorial. Desde ahí ya comenzaría las riñas, los problemas entre Estados Unidos, Israel y Siria. Ahora, vamos al tema en sí. ¿Qué es la guerra siria? Guerra civil siria. Es una guerra que es encabezada principalmente por un grupo rebelde, que son la población siria, que se enfrenta al gobierno de Bashar al-Assad, que es considerado para muchos de los pobladores sirios como un dictador. ¿Cómo llegó al poder? Su padre le dio el poder. ¿Y quién era su padre? Hafez al-Assad también dio un golpe de estado. Y su hijo continúa su política. De eso trata la guerra civil de Siria. Rebeldes sirios tratando de derrocar, tratando de sacar del poder a Bashar al-Assad. No lo reconocen como su presidente, ¿por qué? Porque es un gobierno dictatorial, que el pueblo sirio no lo eligió, sino que por la fuerza llegaron. De eso trata. ¿A qué se debe la guerra civil siria? ¿Hay motivos? Sí, hay muchos motivos. Por ejemplo, los rebeldes sirios denuncian a que Bashar al-Assad y su padre han robado a Siria. Es un gobierno que se maneja por la corrupción, por el soborno. Los rebeldes sirios dicen de que Bashar al-Assad no solo es corrupto, y no solo el entorno que rodea a Bashar al-Assad es corrupto. Eso no es todo. Denuncian que Bashar al-Assad reprime la libertad de expresión, viola los derechos humanos. Por lo tanto, no hay democracia en Siria. Su gobierno es autoritario, déspota, dictatorial. Y cuando los rebeldes o la población
reclama, lo que hace Bashar al-Assad es reprimir, es castigar a los manifestantes. O sea, no hay libertad de expresión. Ese es el punto de vista rebelde. Ahora, el punto de vista de Bashar al-Assad, del gobierno, ¿qué dice? Que estas marchas, estas protestas, no son protestas genuinas de la población siria, sino que son pagadas, sino que son incentivadas por intereses de países externos, como por ejemplo Israel, Estados Unidos y otros países más. Bashar al-Assad dice que estos grupos rebeldes no son pobladores sirios reclamando sus derechos, sino que son grupos terroristas que han sido financiados por capitales extranjeras. Y que lo que se ve en las calles en Siria es simplemente el efecto de la primavera árabe. Eso es el punto de vista de Bashar al-Assad. Ahora también hay otro punto de vista, que es el factor externo. Resulta que Estados Unidos quiere construir una especie de oleoducto subterráneo desde Qatar hasta Europa. ¿Ok? Estados Unidos no quiere construir, Estados Unidos quiere destruir lo que tiene en mente Bashar al-Assad y Rusia. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro objetivo de Estados Unidos? Es que los sirios y los rusos no comercien, o sea, quitarle, como se dice, a Rusia esa ruta de la venta del petróleo. Le quiere quitar la ruta a Rusia y ellos crear una propia ruta. Esta propia ruta sí une Qatar hasta Europa. Que quieren quitarle, como se dice, el negocio a Rusia. Pero este tubo, que es un oleoducto, un tubo muy grueso, que supuestamente debe llegar de Qatar hasta Europa, este oleoducto pasa por Siria, Qatar y Siria. No puede pasar de frente a Qatar y de frente a llegar a Europa, porque tiene que pasar sí o sí por Siria. Entonces, Estados Unidos quiere, como se dice, malograr las relaciones económicas y diplomáticas entre los sirios y los rusos. Y no olvidemos que Bashar al-Assad es aliado y uno de los más grandes aliados de Rusia. Y Rusia apoya a Siria. Ahora, otro problema es los kurdos. Los kurdos, que es un pueblo también de creencia musulmana, es un pueblo que se encuentra, como se dice, entre los dos flancos, entre los soldados del ejército de Bashar al-Assad y los soldados rebeldes. El pueblo kurdo se encuentra en la línea de batalla, como se dice. ¿Qué pasa con los kurdos? El pueblo de los kurdos ha sido dividido y abarca varios países de Medio Oriente. O sea, los kurdos no son originarios de un solo lugar, sino que se encuentran esparcidos entre diversos países de Medio Oriente. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué los kurdos se han armado? ¿Por qué hasta las mujeres kurdas se han armado? Les han enseñado a utilizar un fusil, a luchar. ¿Por qué? El grupo terrorista llamado ISIS, ¿okay? El famoso Estado Islámico, que es una especie de versión renovada de Al Qaeda, este grupo terrorista, ataca a este pueblo. Los terroristas de ISIS atacan a los kurdos y atacan a los rebeldes sirios. ¿Por qué motivo? Bueno, aquí hay especulaciones. ¿Cuáles son? Que estos pueblos o estos grupos terroristas son financiados por capitales externos. O sea, ven a los rebeldes sirios
y al pueblo kurdo como obstáculo al gobierno de Bashar al-Assad. No hay algo concreto, pero hay especulaciones respecto a esto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué origina el grupo ISIS? A los kurdos y a los rebeldes. Que tanto los kurdos como los rebeldes sirios se armen, se preparen para luchar. Y eso es lo que ha pasado. Los rebeldes sirios y los kurdos se han preparado militarmente para hacerle frente a la influencia del grupo terrorista de ISIS. Dentro del pueblo kurdo hay como comités de autodefensa. Por ejemplo, en Siria tenemos la YPG. ¿Qué cosa o qué conforma la YPG, este grupo de defensa? Conforma tanto varones como mujeres. Y estos grupos a la vez tienen brigadas. Hay brigadas donde hay puras mujeres kurdas. Estas mujeres kurdas van a suplir en dos formas. Van a haber brigadas de mujeres kurdas que se van a preparar para luchar, igual que los varones, y también van a haber mujeres kurdas que se preparan para luchar contra ISIS porque la cantidad de población masculina ha fallecido a manos de ISIS. O sea, al haber pocos hombres, producto de las luchas entre los terroristas y los kurdos, han muerto los varones, entonces estas mujeres van a suplir la falta de soldados varones y se van a armar, igual que los varones kurdos, para luchar contra los terroristas de ISIS. En la imagen vemos diversas imágenes en esta diapositiva. Todas ellas son mujeres kurdas que han sido preparadas por varones kurdos a utilizar un fusil, recargar un arma, cómo sobrevivir frente a un ataque, por ejemplo, de bala en la pierna y diversas técnicas. ¿Okay? Son mujeres que están haciéndole frente al grupo terrorista de ISIS, el Estado Islámico. Y en la parte de abajo se ve a varones kurdos, ¿okay? Varones kurdos y mujeres kurdas. El tamaño de población de mujeres kurdas ha ido en aumento debido a las bajas en los varones. A ver, una especie de cronología de la guerra. ¿Qué pasó? A ver, un antecedente viene a ser la primavera árabe. Esta primavera árabe se da en contra del gobierno de Bashar al-Assad, que es un gobierno que llegó al poder por la fuerza, no por el voto, y automáticamente ya se convierte en un gobierno dictatorial. ¿Qué buscaba la primavera árabe respecto a Bashar al-Assad? Que Bashar al-Assad renuncie, pero antes de renunciar Bashar al-Assad, que convoque elecciones, como es normal en un gobierno democrático. Todos los presidentes en el mundo que se hacen llamar gobiernos democráticos o repúblicas, convocan a elecciones en el último año de su gobierno. Eso buscaba la primavera árabe, aplicada al gobierno de Bashar al-Assad. Que Bashar al-Assad renuncie, pero antes de renunciar que convoque elecciones. Pero eso nunca va a pasar, eso es poco probable que pase. En el 2012 se inicia la guerra civil siria. En este enfrentamiento que fue en febrero, se produjo 300 civiles muertos. Y con la muerte de estos 300 civiles sirios, se inicia la guerra civil siria. En el año 2013, un año después, se produce un ataque que es cuestionado. Aquí sí hay también hipótesis sobre lo que pudo ocurrir. No hay una verdad contundente, pero sí hay hipótesis. ¿Qué pasó en el 2013 en Siria? Hubo el primer ataque químico. Recordemos, en una guerra no se puede utilizar armas químicas ni biológicas. Eso está prohibido por un acuerdo que se firmó entre las primeras potencias mundiales y los demás países que también se adhirieron a ese acuerdo. Pero lo que ocurrió fue un ataque químico.
La pregunta es, ¿quién fue responsable del ataque químico? Entonces, como estamos en plena guerra civil siria, el responsable, como se dice, directo, va a ser el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Okay? Según lo que se conoce, van a bombardear Damasco, que es una ciudad siria muy importante. Este ataque a la ciudad de Damasco produjo 300 muertos en el bombardeo. Pero este bombardeo se utilizó gas sarín. El gas sarín es un agente químico altamente tóxico, es neurotóxico. Afecta al inhalar este gas o al entrar en contacto con la piel, automáticamente va a afectar a nivel cerebral, o sea, va a provocar parálisis, que te falta el aire, que te ahogas, náuseas y la parte final, la muerte. Este agente neurotóxico que es el gas sarín es altamente dañino y en un par de minutos las personas sufren para poder morir. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurre con los países como por ejemplo Estados Unidos, algunos países de Europa y otros países más de Medio Oriente? Van a denunciar este ataque que atenta contra todos los derechos humanos y que atenta contra la forma como se realiza una guerra, donde utilizar armas químicas y biológicas está totalmente prohibido. Y si lo hacen, lo que va a ocurrir es que los países, sobre todo los potencia y los aliados, van a imponer sanciones políticas y económicas al país responsable de esto. Se le echó la culpa a Bashar al-Assad de que utilizó armas letales y utilizó armas que estaban prohibidas para reprimir a los rebeldes. En el año 2014 surge el Estado Islámico, ¿ok? Surge el Estado Islámico en lo que vendría a ser Siria. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era el sueño del Estado Islámico? El sueño era crear un califato, no solo en Siria y no solo en Irak, sino en todo Medio Oriente, en todos los países que abarcaban Medio Oriente. Pero específicamente en Alepo y en Diyala. Son ciudades estratégicas e importantes de Siria y de Irak. Ese era el objetivo del Estado Islámico. ¿Okay? Crear un gran califato, como en su tiempo quisieron, como en su tiempo crearon. Hubo un califato en España, por ejemplo, el califato de Córdoba. En su tiempo existió y también con el tiempo se disolvió el califato de Córdoba, cuando los españoles, por medio de los reyes, fueron recuperando España. Hasta el final quedó solo Granada y derrotaron a los últimos musulmanes en Granada y España quedó libre de musulmanes. El sueño de este Estado Islámico es crear un califato, así como el califato de Córdoba en España. Ese era el sueño. En el año 2015, Rusia y Francia deciden intervenir en la guerra civil siria. ¿Cómo? El responsable de los ataques, tanto para los kurdos como para los rebeldes, ¿quién era? El Estado Islámico. Entonces, ¿qué hace? Francia va a bombardear la zona donde se encontraba un grupo de soldados terroristas del Estado Islámico. La ciudad de Raqqa es la ciudad donde se encontraban los terroristas de ISIS, escondidos. Francia envía aviones de guerra y comienza a bombardear la ciudad de Raqqa, donde había detectado la presencia de estos terroristas y comienza a bombardear toda la ciudad. En unos cuantos minutos quedó destruido todos los edificios. La pregunta que nos hacemos: ¿por qué Francia bombardea a los terroristas de ISIS, del Estado Islámico? Porque semanas antes del bombardeo de Francia a la zona donde se encontraba ISIS, el Estado Islámico, los terroristas del Estado Islámico habían realizado un atentado terrorista en París. Así que Francia decidió atacar
frontalmente a ISIS en Siria, producto de un atentado terrorista que ocurrió antes del ataque. En el año 2016, Alepo, que ya habíamos visto, una ciudad siria muy importante, está bajo el control, pero no del gobierno de Bashar al-Assad, sino que Alepo va a estar bajo el gobierno de las fuerzas rebeldes, de los rebeldes sirios. Ahora, ¿qué pasa aquí? La amenaza del Estado Islámico ya había sido más o menos contenida en Siria, por parte de Rusia y por parte de Francia. Ahora, surge otro problema. Como ya fue controlado el Estado Islámico en Siria, controlado, no destruido, ahora está libre todo el camino para que los rebeldes sirios y los sirios que pertenecen al gobierno de Bashar al-Assad se enfrenten. Así que las tropas de Bashar al-Assad atacan Alepo, donde se encontraban los rebeldes sirios. Hay una guerra directa entre los soldados del gobierno de Bashar al-Assad y los soldados rebeldes en Alepo. Un año después, Estados Unidos decide actuar, producto de lo que había pasado en el año 2013, con el primer ataque químico a la población civil, que no tenía nada que ver con la guerra, nada que ver con el gobierno. Una población que no estaba con armas, desprotegida. Estados Unidos en el año 2017 bombardea. Pero esta forma de bombardear no es entrando directamente al territorio sirio, sino lo hace desde barcos de guerra. Estados Unidos va a lanzar un conjunto de misiles desde barcos de guerra en el mar. Desde ahí va a lanzar misiles intercontinentales. ¿Ok? Y todos esos misiles van a ir dirigidos sobre todo a las zonas donde habían bases militares sirias. Estados Unidos bombardea Siria. En el año 2018 se produce el ataque a Duma. Duma es una ciudad siria también. ¿Qué pasa en Duma? En Duma se encuentran los sirios rebeldes, los sirios de la oposición a Bashar al-Assad. Ese era, como se dice, el último reducto de la Ghouta Oriental, el pueblo o la ciudad de Duma. ¿Qué hizo el gobierno de Bashar al-Assad? Envió soldados, envió aviones de guerra para bombardear y atacar y recuperar Duma, donde se encontraban los rebeldes. Producto de esto, el ataque de bombas causó la muerte de cientos de personas, entre niños, adultos mayores, personas adultas, en general. Hasta hoy en día se sigue dando el enfrentamiento entre cierto sector de la población rebelde siria. También está la presencia de ISIS, que no es tan grande, pero hay presencia de ISIS en Siria y también hay presencia de grupos rebeldes. Las consecuencias de esta guerra civil siria fue aproximadamente la muerte de 400.000 personas. 4.8 millones de sirios tuvieron que irse de Siria, escapar. ¿Por qué? Porque prácticamente Siria es un campo de guerra. Si te quedas, mueres. Así que tuvieron que pedir asilo político, irse de Siria. Eso provocó que muchas personas, 6.6 millones de sirios, se vayan, por ejemplo, a Irak, a Jordania, a Turquía, a Egipto, escapando de la guerra civil que había. Los índices de pobreza por las nubes. El hambre aumenta. Aparte de la destrucción de todas las construcciones, la violación a los derechos humanos, secuestros, mutilación, por ejemplo, en el caso de los niños, producto del ataque de bombas, marginación también del gobierno hacia los grupos acusándolos de ser revoltosos o rebeldes. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Chao.